Ten ánimo. ¿Qué onda? Bienvenido a La Piña. Bienvenidos a La Piña. El día de hoy sí decidí hacerlo en video. Hay mucho que contar y decidí esta vez hacerlo en video. Tal vez no es lo más cómodo. Tengo audífonos, panza y un micrófono frente a mí, pero decidí hacerlo en video. No sé por qué, la verdad, pero sentí hacerlo en video. Y el día de hoy vamos a hacer una pausa. Estamos en Oseas, estamos en Romanos. En eso nos quedamos la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas, pero toda la semana pasada vivimos una temporada complicada con familia. Mi papá entró a cirugía, entonces tuvimos que estar en el hospital, estuvimos viendo temas doctores, cuidados, etcétera. Y además trabajo, vida diaria, 1000 cosas. Y por eso es que la semana pasada no subimos ni un solo episodio. Y decidí como retomar esta semana y hacerlo en video. Y decidí también hacer una pausa en Oseas. Sé que tal vez, y como lo dije al principio, vamos a ir medio en orden, pero también a veces voy a hacer pausas, porque no quiero que se vuelva como un podcast de estudio donde solamente estés escuchándolo para estudiar, sino que sea un podcast que te ayude a reconectar con Dios. Y entonces decidí hacer una pausa porque hoy quiero hablar del ánimo. Es una palabra chistosa. Cuando la gente está desanimada, normalmente le decimos, anímate, ¿no? Si estás en una temporada complicada, una temporada donde estás en medio de problemas o circunstancias, decimos anímate. Que por cierto, el cuadro que tengo aquí, lo hicimos en Fuente Joven. Y si no llegaste a la reunión pasada, te perdiste de mucho. Pero bueno, entonces constantemente decimos anímate. Y trabajamos en el ánimo y pensamos en las personas y les decimos anímate, hay algo mejor, busca de Dios, pero siempre decimos solo como anímate. Y hoy no solamente quiero decirte anímate, quiero animarte con mis palabras, con versículos, pero también quiero darte un poco de significado de qué es el ánimo. Una constante en mi papá es que siempre dice, ¿estás animado? Es una de las preguntas que más hace y que me da mucha risa porque él siempre dice, ¿estás animado? ¿Estás animado? Y es una pregunta constante de mi papá y la verdad es que pensando en esto y la semana pasada y todo lo que vivimos y ver a mi papá hoy martes, hacer la oración en Facebook y le marqué después, ¿qué onda? ¿No te cansaste o qué onda? Y me dijo, sí me sofoqué un poco, pero me eché una pestañita después y me recuperé. Y ver todo esto me hace pensar en lo siguiente, ¿qué es eso que nos causa ánimo o qué es eso que nos causa desánimo? El significado literal de la palabra ánimo es fortaleza, valor, audacia y valentía. Te voy a repetir estos 4, fortaleza, valor, audacia y valentía. Y tiene y la cualidad que tienen es literalmente contra el miedo, la timidez y la cobardía. Entonces como que de pronto me cobró sentido en mi cabeza que mi papá siempre pregunta, ¿estás animado? ¿Estás animado? ¿Estás animado? Porque realmente lo que me está diciendo es, tienes valor, tienes audacia, tienes valentía y tienes fortaleza para lo que está por venir. Todos los días enfrentamos retos nuevos, todos los días enfrentamos conflictos, todos los días enfrentamos nuevas victorias, todos los días estamos pasando por diferentes circunstancias que pueden acabar con tu ánimo, tu valentía, tu audacia y tu fortaleza. Y es justamente que me encanta pensar que mi papá pregunta por algo siempre, ¿estás animado? Y de pronto pensando en esto, me quedé pensando en cuántas veces Jesús ocupó esta palabra o cuántas veces podemos encontrar en la Biblia la palabra ánimo. Y bueno, básicamente, déjame llegar a mis notas por aquí, encontré que en Hechos, capítulo 23, 11, algo que Jesús le está diciendo a Pablo es esto. Esa noche, dice, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también predicarás la buena noticia se cortó, a ver, dame un segundo, ahí está, la buena noticia en Roma. Y entonces me quedo pensando en esto, que es ten ánimo, ten valentía, ten fortaleza, le dice Jesús a Pablo, ten ánimo, Dios a Pablo, ten ánimo porque vas a seguir predicando el evangelio, no tengas miedo, fortalécete, anímate, avanza. ¿Por qué? Porque vas a seguir predicando el evangelio. Y eso me encanta pensarlo, entenderlo y animarme en mi cabeza, ten ánimo. Y de pronto, me acabo de dar cuenta, perdón. Me acabo de dar cuenta que se me ve la pancita. Pero también me acabo de dar cuenta que estoy grabando en vertical porque grabé un spot para Fuente Joven y no giré la cámara. Entonces espero que se pueda subir el video. Si no hay video, entonces quiere decir que no puede girar el video.
Pero bueno, estoy más enfocado en querer comunicarte esto que está en mi mente y en mi corazón. Pero bueno, entonces notamos esto. Cuando la Biblia nos habla de tener ánimo, está hablando de alguna adversidad, de algo que vamos a enfrentar. En Josué, Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo todos los días. En algunas otras versiones dice, ten ánimo y esfuérzate. Entonces, este sentimiento, esta fortaleza, este entender que tenemos que mantenernos valientes ante las circunstancias, es algo en lo que hoy te quiero retar. Es cierto, las circunstancias que nos rodean acaban con nosotros, nos desaniman, tal vez la falta económica, la enfermedad, el hospital. Y algo que me encantó es que la semana pasada mi papá lo insertaron en el hospital el lunes y yo estuve todo el lunes con él esperando hacer todo este proceso, bla, bla, bla. Y de pronto cuando entramos, mi papá tenía muy buen ánimo, la verdad. Llegamos, mi papá tenía muy buen ánimo y de pronto quiso empezar a orar hasta por gente. Le dijo al señor de al lado, que era un señor que estaba intubado, 6 camas en el mismo cuarto, 8 camas, no me acuerdo muy bien. Pero de pronto en esto mi papá le dice, voy a orar por ti, Dios puede hacer un milagro, Dios te puede sanar, Dios puede hacer esto. Y de pronto me di cuenta de esto, tener ánimo aún en la adversidad, tener ánimo en estas circunstancias donde pareciera que las circunstancias adversas no me están ayudando, pero Dios me habla a tener ánimo, tener ánimo. Y es en esta parte donde quiero enfocarme un poco y pensar, tener ánimo en medio de las circunstancias complicadas, tener ánimo en medio de este dolor, tener ánimo en medio del dolor sentimental, tener ánimo en medio de un fracaso económico. Tal vez estás por llegar a la bancarrota, no lo sé, estás pasando por diferentes circunstancias, o tal vez esta semana simplemente no ha sido tu semana y eso que apenas es martes. Entonces quiero animarte a tener ánimo. ¡Ánimo! Dite a ti mismo, vete al espejo, ten ánimo. David, una cosa que decía era cuando se miraba, decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso me habla también de tener ánimo y de recordarme en mi mente y en mi corazón que tengo que tener ánimo para lo que viene, ánimo para lo que está por venir, ánimo para lo que Dios quiere hacer, cobrar y tener ánimo. Eso nos va a ayudar a encaminarnos más adelante. Cuando Jesús vio a la mujer del flujo de sangre que viene detrás de él, toca su manto y dice, Señor, si tan solo, bueno, ella piensa, si tan solo pudiera tocar su manto, voy a ser sana, y entonces sucede. Pero me encanta porque Jesús se da la vuelta en Mateo capítulo 9, verso 22, y cuando la ve, le dijo, ánimo, hija. Escucha esto, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Una vez más, la palabra ánimo juega un papel importante en esto. Era una mujer que ya había gastado todos sus recursos en ir a doctores y el flujo no paraba, no había terminado este flujo, pero Dios le dice, ten ánimo, ánimo, hija. Cobra valor. Y lo contrario al ánimo, bueno, esto no lo dije, pero me lo brinqué, déjame regresar. El verbo hebreo usado con más frecuencia para comunicar la idea de ser animoso es hazak, cuyo significado básico es ser fuerte. La palabra que casi siempre se traduce como ánimo es la palabra hazak y el significado es ser fuerte. Entonces Jesús está diciendo, sé fuerte, acabó tu tormento. Sé fuerte, hija, tu tormento, tus gastos en médico, todo lo que has vivido ha terminado. Sé fuerte porque hay un propósito grande. Sé fuerte porque hay algo mucho más grande que Dios quiere hacer en ti. Sé fuerte porque tu fe te ha sanado. Cuando meditamos en esto, cuando comprendemos esto y cuando avanzamos en esto, nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser fuertes en medio de la adversidad y de las cosas que estamos viviendo. Lo contrario a la palabra hazak es la palabra rafah, que es que significa perder el ánimo. Entonces tú y yo tenemos que estar hazak y no, déjame decirlo bien, rafah, no rafa, sino rafa, rafa. Dilo conmigo. 1, 2, 3. Rafa. Espero que lo estés repitiendo y no me estés dejando hacer el ridículo aquí. Pero justo esto, el hazak, el ánimo, el ser fuerte, tiene todo que ver con esto y no tienes que perder el ánimo. Va a haber cosas durante estos días, durante este año, durante esta temporada. Vas a pasar por cosas fáciles, es cierto. Vas a tener victorias, celebramos contigo. Vas a tener lamentos, lloramos contigo. Pero también vas a pasar momentos de debilidad y donde el diablo va a querer tocar tu estabilidad, tocar tus emociones y debilitarte y destruirte. Y es ahí donde quiero decirte, sé
fuerte, sé Hazak, sé fuerte, cobra ánimo. Dios quiere que seas fuerte. Me encanta porque Jesús jamás dijo que no íbamos a pasar problemas. De hecho, Jesús dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ya ha vencido al mundo. Y cuando comprendemos esto de la manera correcta, puedo comprender y entender que si Dios ya venció al mundo, yo confío en que ya soy victorioso y eso me trae ánimo. Dios ya venció la enfermedad y eso me trae ánimo. Dios ya pagó por mis pecados en la cruz, entonces eso me tiene que dar ánimo. En Mateo capítulo 9, verso 2 dice: unos hombres le llevaron un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, una vez más, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y me encanta porque Jesús siempre va a la primera necesidad. No sé qué necesidad tengas hoy, no sé qué sean las cosas que están afectando tu vida, pero quiero decirte esta tarde, mañana, noche, no sé qué hora nos estés escuchando, Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere transformarte, Dios quiere utilizarte, Dios quiere verte crecer, Dios quiere hacer algo contigo. Cobra ánimo, levántate de tu cama, levántate de ese sillón, levántate del desánimo, levántate del dolor, levántate del pecado que te ha tirado. El viernes predicábamos un poco en Fuente Joven de justamente esto. El justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Levántate, tal vez te sientes derrotado, pero es el momento de que tomes la toalla, no botes la toalla y que avances. Cobra ánimo, ten ánimo, sé fuerte ante la adversidad, ante el dolor, ante la pérdida, ante la enfermedad, ante las circunstancias económicas. Sé fuerte, ten ánimo, agárrate fuerte de la mano de Dios, cobra ánimo porque hay un propósito más grande, hay algo mucho más grande de lo que tú y yo vemos que Dios va a hacer en tu vida. No mires como miran los hombres, dijo cuando estaban escogiendo a David, mira como mira a Dios, no te guíes porque eso se ve muy fuerte, esta adversidad pareciera que no la voy a lograr, esto pareciera que no voy a alcanzar nunca la meta. Mantente fuerte, sé fuerte, no pierdas el ánimo. No pierdas el ánimo. Levántate una vez más, toma una mano de alguien que te le está extendiendo y toma la mano. Mantente firme y fuerte y avanzando hacia adelante. Ten ánimo. Me encanta. Vamos a seguir leyendo. Primera de Crónicas, capítulo 19, 13. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo una vez más la palabra sé valiente, Hazak, sé valiente? Vamos a luchar, vamos a conquistar. Sé valiente, mantente firme, aférrate, sé fuerte, mantente firme ante lo que Dios te prometió, ante lo que Dios ha hablado, ante lo que Dios ha dicho que vas a lograr. Mantente fuerte. Si Dios lo dijo, Él lo hará, pero mantente fuerte, mantente firme. ¿Va a haber momentos de desánimo? Por supuesto. ¿Va a haber momentos complicados? Por supuesto que sí. ¿Va a haber momentos donde parece que todo está tirándose por la borda? También. ¿Va a haber momentos donde va a parecer que todo está destruido? Por supuesto. Pero voy a enfrentar mis consecuencias, me voy a aferrar y voy a avanzar con ánimo para lo que Dios tiene para mí. No vas a ser el primero en caer. De hecho, si caíste, no eres el primero. Y seguramente tampoco el último. Pero quiero decirte algo, cobra ánimo, porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Levántate, eso no te define. El pecado que cometiste no te define, la adicción no te define, la pornografía no te define eso. Ten ánimo, levántate, avanza, camina en la voluntad de Dios. Me encanta pensar esto. Estos días que estuvimos en el hospital, me gusta observar. Y de pronto veía como a los doctores, a todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. De hecho, en la madrugada no podía dormir porque evidentemente soy grande de todos lados. Como puedes ver, mira esto que sobra aquí, esta Michelin que tengo por acá. Soy largo de piernas y la verdad es que hasta me dio un poco de envidia porque el señor que estaba frente a mí estaba cómodo en su silla, reclinado y feliz. Y yo dije, ay, este tipo está disfrutando más la silla que yo. Entonces en la madrugada hubo momentos donde me paré y empecé a observar la ciudad de madrugada ahí en San José, y de pronto volteé a ver a mi papá descansando, y solamente podía pensar en eso. Creo que el mejor legado que mi papá hasta el día de hoy me ha dado es tener ánimo, es cobrar ánimo en las temporadas complicadas, tener ánimo cuando todo parece adverso. Vi a mi papá en una cama, vi a mi papá después con una cicatriz en la panza ahí, cuidándose, haciendo un poco de rostro de dolor mientras se sentaba, un poco de rostro de dolor mientras quería ponerse de pie y decirme, por primera vez en mi vida escuché a mi papá decirme, me duele. Y cuando escuché su dolor, no tuve más que decirle, ¿cómo te ayudo? Vente despacio, te ayudo, pa. Pero aún así él se mostró con fortaleza. Cuando avanzamos en Dios, ten ánimo.
Eso no significa que no va a doler. Eso no significa que no me va a calar. Eso no significa que voy a estar viviendo una vida color de rosa. Pero sí significa que Dios está conmigo en este proceso. Sí significa que me voy a mantener firme porque sé que hay un propósito que tal vez no comprendo, pero sé que hay un propósito en lo que estoy viviendo. Y en eso cobro ánimo. Y en eso me deleito. Me deleito en la gloria de Dios. Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero voy a tener ánimo. Voy a ser fuerte. Me voy a mantener firme. Voy a ser audaz. Voy a tener valentía ante lo que estoy viviendo. Déjame leerte un versículo más que está en Marcos capítulo 10, 49. Dice: cuando Jesús oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Quiero cerrar con este versículo, este mensaje de ánimo, porque justo creo que se me hizo un versículo muy bueno. Jesús lo llama y le dicen: hey, anímate. Yo no sé si el ciego estaba totalmente desconsolado, si había perdido el ánimo, si estaba totalmente tirado al piso. No conozco sus emociones, pero sí puedo ver que Jesús le dice: acércate. Cuando Bartimeo está gritando: ¡Jesús, hijo de David!, hay un desánimo, pero sabe que hay alguien que puede traer ánimo. Y entonces cuando le dicen, me encanta esto, voy a seguir leyendo, verso 48, verso 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Anímate ante esta mala temporada, ante el pecado que te está derribando, ante las circunstancias que te están desanimando. Anímate. Sí, te hablo a ti. Anímate. Hey, compadre, anímate. Hey, amiga, anímate. Anímate. Dice que en cuanto le dijeron esto, anímate, él te llama, dio un salto y llegó a donde Jesús estaba. De un solo salto, dice: Bartimeo echó su abrigo a un lado. ¿Qué te está estorbando para levantarte? Se levantó de un salto y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Anímate, anímate. Suena ridículo. ¿Alguien está desanimado? Anímate. Pues sí, anímate, cobra ánimo, cambia tus pensamientos, cambia tus actitudes. Hey, me voy a animar, sé que es difícil, sé que duele, me está doliendo, como mi papá cuando se sentó y dijo: me está doliendo, estoy mareado, tengo ganas de vomitar. Y le dije: hey, tranquilo, papá, tranquilo, aquí estoy, yo te sostengo, relájate. Y en medio de ese dolor, al otro día mi papá ya estaba de pie. Y dijo: ya me pude parar. Y empezó a caminar. Y ahorita ya es difícil controlarlo en cama. Ayúdanos orando para que su recuperación sea todavía mucho más rápida. Pero quiero dejarte con esto en pensamiento. La semana anterior sé que no subimos nada. Estoy retomando esto. Pero la semana anterior me dejó mucha enseñanza de ánimo. Porque la verdad, fueron días complicados. Pero eso no tuvo para nada que frenar el ánimo que Dios quiere traer a nuestra vida. No pudo frenar lo que Dios va a hacer con la vida de mi papá. Anímate. No botes la toalla. No dejes que el diablo te engañe y que por este desánimo botes todo lo que Dios tiene para ti. Anímate. Cobra ánimo. No sé qué tiempo llevamos, espero que no sea un episodio muy largo, pero bueno, vamos a cerrar como siempre con la chequera del Banco de la Fe. Hoy es 30 de enero, vamos a llegar al 30 de enero y te voy a leer lo que dice aquí. Espero que concuerde como la semana pasada, que me encantó que concordó todo. Pero bueno, 30 de enero, dice aquí en Génesis 28:15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. ¿Qué parece que me estoy poniendo de acuerdo, ¿no?, con lo que dice la chequera del Banco de la Fe? Te voy a volver a repetir lo que dice Génesis 28:15. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Necesitamos misericordias para el camino. Aquí tenemos unas muy especiales: la presencia de Dios y su preservación. En cualquier lugar necesitamos ambas y en cualquier lugar las tendremos. Si acudimos al llamado del deber y no vamos meramente siguiendo nuestra propia fantasía, ¿por qué habríamos de mirar el camino de domicilio a otro país como una triste necesidad cuando nos es asignado por la voluntad divina? En todas las tierras, el creyente es igualmente un peregrino y un extranjero, y sin embargo, en cualquier región, el Señor es la morada del creyente.
como lo ha sido para todos sus santos en todas las generaciones. Podríamos echar de menos la protección de un monarca terrenal, pero cuando Dios dice te guardaré, no estamos expuestos a ningún peligro real. Este es un bendito pasaporte para un viajero y una escolta celestial para un emigrante. Jacob no había abandonado nunca antes su hogar paterno, había estado siempre bajo la protección de la madre, y no había sido un aventurero como su hermano. Sin embargo, se fue lejos y Dios fue con él. Llevaba poco equipaje y no contaba con ayudantes. Sin embargo, ningún príncipe jamás con un protector personal más noble. Aun cuando dormía al aire libre, los ángeles le cuidaban y el Señor Dios le habló. Sí, el Señor nos ordena que vayamos. Digamos con nuestro Señor Jesús, levántanos y vámonos de aquí. Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que fueres. Ten ánimo, Dios te guarda a donde sea que vayas. Nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides de suscribirte al canal en Spotify o si estás en iTunes Podcast, darle a la campanita para que te avise de cada episodio que subamos y coméntame, recuérdame, ayúdame compartiendo este episodio en Instagram y en otras plataformas para que más personas sean bendecidas a través de esto, etiquetándome a @JohnnyContreras- o a Caro R. Cajas para que también puedan etiquetar a mi esposa y dinos qué te pareció que hiciéramos este episodio en video. Que Dios te bendiga.